Yo quiero compartir con ustedes una palabra hoy que Dios habló mucho conmigo en esa palabra. Ahora ni la cara funciona para abrir aquí la cosa. Amén. Esa palabra Dios ha hablado mucho a mi corazón. Yo la recibí, yo la tragué y yo quiero simplemente compartirlas con ustedes. Amén. Cuando nace un niño es una alegría muy grande, ¿verdad? Tenemos aquí, yo veo aquí una familia con su bebito ahí. Y qué alegría tan grande cuando nace un niño, una vida nueva. Pero mira, no se queda por ahí, no debe quedarse por ahí. El nacimiento es celebrado, pero después del nacimiento los padres esperan que su hijo crezca. Es natural, es eso que se espera, ¿verdad? Pero hay una enfermedad que es llamada enanismo. Y esa enfermedad lo que hace es que bloquea las hormonas de crecimiento. De modo que el niño no crece, no desarrolla. Y eso es muy triste, ¿verdad? Pero mire, hermanos, cuando nosotros aceptamos a Jesús, nosotros nacimos de nuevo, ¿verdad? Somos bebitos espirituales. Y el Padre, Él espera que nosotros crezcamos, que nosotros nos desarrollemos, porque es natural, es el deseo del Padre. El Padre quiere que nosotros alcancemos la plenitud del plan que Él tiene para cada uno de nosotros. Pero desafortunadamente, hoy en día hay toda una generación de enanos espirituales. Personas que nacieron de nuevo, pero por alguna razón hubo un bloqueo en su crecimiento y no crecieron lo que tenían que crecer. No alcanzaron todo el potencial de la plenitud del crecimiento que Dios tenía planeado para ellos. Y es sobre eso que yo quiero hablar hoy, porque para mí ese tema del crecimiento espiritual siempre me tocó muy profundo. Porque es maravilloso cuando uno nace de nuevo, cuando se convierte, pero a veces uno se convierte y empieza a caminar, y camina, y tiene años de convertido, pero no desarrolla, no crece. Y yo creo que eso es muy triste, muy grave, porque el Padre quiere usar a cada uno de nosotros en el máximo potencial que tenemos. Amén. Cuando yo hablo de enanos, y yo puse el título de esa palabra, enanos o gigantes, porque cuando uno habla de enano y un gigante, uno piensa en la Biblia. Yo traté de buscar algo sobre enanos, no encontré, pero había sobre gigante. ¿Y cuál es el gigante que todos conocen? Goliat. Entonces mira, David era un hombre de baja estatura. ¿Cómo yo sé eso? Porque cuando Samuel fue a su casa y Samuel creía que el hermano más grande de David, Eliab, era el escogido, el ungido del Señor para ser el rey, mira lo que dice en 1 Samuel 16:7. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. David era de baja estatura, pero David era un gigante espiritual. Y Goliat, de lo contrario, él era el más chiquito de los enanos, espiritualmente hablando. Amén. Yo entro aquí en esa iglesia y yo veo acá muchos gigantes espirituales. Muchos gigantes espirituales, hombres que a los ojos del hombre tienen baja estatura, y yo me incluyo en eso de ser bajo. Pero yo veo aquí gigantes espirituales, hombres que crecieron en su caminada con Dios y que son grandemente utilizados por Dios. Y el deseo de mi corazón es que a través de esa palabra podemos tener más gigantes
en ese cuerpo. Amén. Amén. Pero entonces vamos a hablar de lo que es el crecimiento espiritual. Y muchas veces para entender algo es más fácil empezar explicando lo que no es. Crecimiento espiritual no es el acúmulo de información. No es tener acúmulo de tanta información y que la gente te mire y diga, ¿cómo sabe ese tipo? No es eso. Los fariseos conocían mucho de la palabra, pero mira lo que dijo Jesús en San Juan 5, 39 y 40. Dijo así: ustedes estudian con diligencia las escrituras porque pienso que en ellas hayan la vida eterna y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener vida. El conocimiento de ellos no les dio nada de crecimiento espiritual. Tampoco se trata el crecimiento de obedecer a una lista de reglas, de puedo hacer eso y no puedo hacer eso, puedo hacer eso y no puedo hacer eso. No, no es un programa, no es una cosa que uno sigue esa programación y ahí sí va a crecer. No, no. A veces las personas caminan mucho tiempo y los actos se tornan mecánicos y empiezan a imitar las personas alrededor, pero eso es mecánico y eso no es un crecimiento verdadero. El crecimiento espiritual verdadero es un proceso. Es un proceso. Es un proceso transformador en que permitimos que Cristo dentro de nosotros se manifieste cada vez más en nosotros y a través de nosotros. Amén. Lo que resulta en un aumento de nuestra capacidad de glorificar a Dios, de traer gloria a Dios y de experimentar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Es un poco complicado esa definición, ¿verdad? Pero mira, hubo un tipo que la hizo más sencilla. Ese tipo dio en el clavo y ese tipo era Juan Bautista. Juan Bautista dijo así: él necesita crecer y yo disminuir. Ese es el resumen de lo que es el crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual es cuando nosotros dejamos que Cristo crezca dentro de nosotros y nosotros disminuyamos. Amén. Y mira, la analogía de los bebitos es muy buena porque nos ayuda a entender muchas cosas. Un bebé para crecer necesita de leche, de comida. Y aquí en 1 Pedro dice así: como niños recién nacidos, deseen con su corazón la leche espiritual pura, para que a través de ella puedan crecer hasta la salvación. El bebé necesita desarrollar la vida que recibió. No es un programa, no es un plan de estudios, sino que nutrir, alimentar la vida que él ya tiene, que ya recibió. Mira qué interesante. El niño tiene ya en su ADN todo lo que necesita para crecer, para alcanzar el potencial. Nuestro ADN espiritual está completo también, porque hemos recibido la vida de Cristo y no es necesario agregar nada más. Mira lo que dice 2 Pedro 1:3. Tenemos acá, ¿no? Mira ese versículo. Vendo como por su poder divino todas las cosas que conducen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. ¿Cuántas cosas? Todas las cosas. Dios no dio un poquito para después dar de poquito en poquito. Dios ya nos dio, nos regaló todas las cosas que necesitamos, que conducen a la vida y a la piedad. Y después la continuidad del versículo dice: mediante el conocimiento pleno de aquel que nos llamó a su propia gloria y virtud. Amén. Amén. El bebé también está conectado, tiene una relación con la madre. El bebé está conectado a la madre a través del cordón umbilical, donde la vida de la madre fluye adentro en la vida del niño.
Pues mi hermano y mi hermana, nosotros estamos conectados a Dios a través del Espíritu Santo. Amén. Y Jesús dijo que Él quería que su vida fluyera dentro de nosotros. Vamos a mirar en Juan 7:38 lo que dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de él correrán ríos de agua viva. Se refería al Espíritu que luego recibiría a los que creyeron en Él. Amén. Tenemos esa conexión con el Espíritu Santo, donde la vida de Jesús quiere fluir a través de nosotros. Pero hay más cosas que son necesarias para el crecimiento espiritual. Y Pedro dijo una cosa muy importante, que está en 2 Pedro 3:18. Y dice así: más bien, crece en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y en el día eterno. Amén. Mira, Pedro nos dio ingredientes para el crecimiento espiritual. Él nos dijo aquí, el primer ingrediente es la gracia. Es gracia, hermanos. Para crecer es necesario la gracia de Dios y no la ley. No es. ¿Qué es gracia? Es importante entender lo que es gracia. Gracia es un favor inmerecido. Es lo que Dios puede hacer por nosotros basado en la obra de Jesús en la cruz. Es todo que Dios quiere nos dar, regalar, basado en lo que hizo Jesús por nosotros en la cruz. Nosotros no lo merecemos y no hay nada que podamos hacer para comprarla, para ganarla o para merecerla. Una vez yo escuché una historia que me ayudó mucho a entender la diferencia entre la gracia y la ley. Y yo quiero contarles esa historia. Había una mujer y esa mujer era casada y su marido era muy riguroso, muy duro. Y él tenía una lista de cosas que quería que la mujer hiciera, siempre. Una lista larga de cosas. Y él era muy exigente, muy duro, muy pesado. Y la mujer, por más que tratara, nunca lograba completar todos los quesitos de esa lista. Nunca. Y un día ese hombre murió y la mujer se quedó viuda. Pero pasados algunos años, esa mujer conoció a otro hombre y se casó. Y ese hombre era completamente el opuesto del primer marido. Era totalmente diferente. Ese hombre era cariñoso, la amaba, la cuidaba, la ponía en primer lugar. Y no tenía ninguna lista. El hombre simplemente la amaba. Y las cosas fluían normalmente. Y la mujer hacía y todo, estaba por la casa haciendo todas las cosas. Y un día abrió una gaveta. Y encontró en la gaveta. ¿Qué tú crees que encontró en la gaveta? La lista. Y miró la lista así. Y punto a punto de la lista, cuando se dio cuenta, dijo: yo hago todo eso para ese nuevo marido. Y ni me doy cuenta. El primer marido es la ley. Por más que tú trates de cumplirla, nunca tú vas a cumplir. La ley es dura. Pero el segundo marido es la gracia. Es por amor. ¿Por qué esa mujer cumplía todo de la lista y no era pesado? Porque ella lo hacía por amor. Porque se sentía amada. Era por gratitud. Era por el relacionamiento que tenía ella con su esposo. Y es así para nosotros, hermanos. Es así con Dios. Dios no quiere que nosotros obedezcamos por la ley. Él quiere que nosotros lo obedezcamos por amor. Jesucristo dice: aquel que me ama, escucha mis palabras y las obedece. Jesús conectó la obediencia al amor, no a la ley. Es así que crecemos. Amén. Aleluya, aleluya. Aleluya. Y el segundo ingrediente que Pedro nos dio fue el conocimiento. El conocimiento. En
Génesis hay un versículo que para mí fue intrigante cuando yo lo leí. Y dice así: y conoció Adán a su mujer Eva, y ella concebió y dio la luz a Caín. ¿Por qué es intrigante? Para mí parece que fue muy rápido, ¿verdad? Dice, y Adán conoció a Eva y ya ella tuvo un hijo. Yo digo, caramba, muy rápido. Todo bien que no había otras mujeres, solamente había una. Entonces Eva ni podía hacerse de difícil ni nada, pero pero el versículo ese, y conoció a Adán a su mujer Eva. Y entonces en Oseas 6:3 dice así: háganos saber y continúe conociendo al Señor. Como el alma, su llegada es segura y descenderá sobre nosotros como lluvia tardía que riega la tierra. El verbo que está usado ahí, conozcamos al Señor, es el mismo donde dice, y Adán conoció a Eva y ella concebió a Caín. Y yo fui a buscar, y la palabra, ese verbo en el original se llama yada. Y lo que quiere decir es que cuando dijo así, y Adán conoció a Eva y ella concebió, él está hablando que ellos tuvieron una intimidad profunda. Es un verbo que habla conocer de una manera muy íntima, de una manera muy profunda. Por eso, siempre que habla de que tenemos que conocer a Dios, conocer a Jesús, es ese verbo que es usado. No necesitamos conocer de Cristo, necesitamos conocer a Cristo, una relación íntima con Cristo. Y no solamente conocimiento. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Y al final del versículo dice así. En 2 Pedro, la segunda parte dice así: más bien crece en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y en el día eterno. Nosotros cantamos aquí, tuya es la gloria. El crecimiento, el resultado final del crecimiento no es nuestra gloria. No puede ser que uno quiera crecer para que los otros vean cómo ha crecido. Si no, la gloria va a ser tuya. No. El objetivo de crecimiento espiritual es para la gloria de Dios. Amén. El enfoque debe estar en Dios y no en nosotros. En Isaías, Dios dejó eso bien claro. Él dijo así: a todos los que son llamados por mi nombre y a los que creé para mi gloria, y los formé y creé. A los que creé para mi gloria. Por eso el pecado nos quitó eso. El pecado nos quitó lo que Dios nos hizo, la función que Dios había hecho para nosotros, que era glorificar a Dios. Por eso en Romanos 3:23 dice así: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hermanos, el pecado es lo que impide el crecimiento espiritual. El pecado es lo que impide que fluya la hormona de crecimiento espiritual. El pecado es una trampa. El pecado es un engaño. El pecado viene bonito, luce brilloso, atractivo, pero esconde por detrás de eso un anzol de muerte. En Génesis, en la primera vez que aparece la palabra el pecado, dice así, Dios hablando con Caín, y él dice así: ¿por qué estás enojado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si lo hace bien, no es seguro que lo aceptarán, pero si te equivocas, el pecado está a la puerta, su deseo estará en tu contra, pero debes dominarlo. Dios le dijo: el pecado bate en tu puerta, pero cabe a ti dominarlo, cabe a nosotros dominar el pecado. Y hay un versículo en Salmos 32:5 que dice: te confesé mi pecado y mi iniquidad no escondí más. Dijo: confesaré mis transgresiones al Señor y has perdonado la iniquidad de mi pecado. Ese versículo habla de 3 palabras: pecado, transgresión y iniquidad. Y yo quiero explicar rápidamente cada una. El pecado significa perder el objetivo, quedarse corto, no alcanzar la gloria de Dios. Puede ser por acción, puede ser por pensamiento o puede ser por omisión.
Ya la transgresión es una cosa un poco más profunda. La transgresión es desobedecer intencionalmente. Es saber que no se debe hacer algo y aún así decidir hacerlo. Como Sansón, cuando sabía que no debía sacar la miel del cuerpo del león que estaba muerto, pero aún así lo hizo. Eso es transgresión. Pero la tercera palabra, que es iniquidad, es aún más profunda. Es una elección premeditada de pecar. ¿Ya imaginaron eso? El pecado premeditado, planeado. Hay un versículo que dice así: más bien, vístase del Señor Jesucristo y no piense de antemano cómo satisfacer a los deseos de la carne. De antemano. La iniquidad es cuando uno continúa pecando sin arrepentirte. El corazón se endurece y se pierde el temor a Dios. La acumulación de pecados no confesados y sin arrepentimiento conduce a una vida de maldad y una mente reprensible. Voy a cambiar la palabra que es más fácil. Mira, los hijos de Elí fueron un ejemplo de iniquidad. Y dice en 1 Samuel 3:13: porque ya le dije que juzgaré a su casa para siempre por la iniquidad que él conocía bien, porque sus hijos se volvieron abominables y no los reprendió. Mira cómo es grave el pecado y cómo impide nuestro crecimiento espiritual. Pero yo quisiera explicar una cosa antes de seguir, que el pecado que yo estoy hablando, para que entendamos, hay el pecado que nos separa de Dios, que es el pecado de los incrédulos, que no creen en Dios. Ese pecado nos separa eternamente de Dios. Pero hay el pecado de los creyentes. Ese pecado lo que hace es que interrumpe nuestra comunión con Dios, nuestro relacionamiento con Dios. Es necesario entender una cosa: en la cruz hubo una transacción legal. Jesucristo lo que hizo en la cruz fue que Él cogió nuestra deuda del pecado y puso en su cuenta. Pero no solamente eso, Él cogió su crédito que tenía en su cuenta, su justicia, y depositó en nuestra cuenta. Aleluya. Él hizo un cambio, hermano. No solamente Él tomó sobre sí nuestro pecado, pero Él nos dio su justicia. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Entonces, el versículo de 2 Corintios 5:21 dice eso: el que no conoció pecado se hizo pecado por nosotros, para que en él seamos hechos justicia de Dios. Amén. Mis hermanos, Dios no convive con el pecado. En 1 Juan 1, de 5 a 10, dice así: este es el mensaje que escuchamos de Él y compartimos con ustedes. Dios es luz y no hay oscuridad en absoluto. Dios es luz. La luz es pura. La luz no es contaminable. La luz es pura y Dios es luz. En Él no hay pecado alguno. Pero el pecado hace separación entre nosotros y Dios. El pecado promete alegría, pero te paga con tristeza. Él promete libertad, pero te esclaviza. Él promete placer, pero te llena de culpa y repugnancia. Él te promete la vida, pero luego te mata. Así es el pecado. Y en ese versículo, el pecado te hace hacer tres cosas. En primer lugar, el pecado te hace querer engañar al prójimo. Sí, porque cuando tú tienes el pecado escondido, tú tratas de hacer con que el otro piense que tú eres una cosa que tú no eres de verdad. Entonces el pecado te lleva a engañar al próximo. En ese mismo versículo dice así:
si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Entonces, la primera cosa que el pecado nos hace es que tratamos de engañar al prójimo, de pasar una imagen de que no es verdad, de que no somos. Nos ponemos una máscara y no somos íntegros, porque estamos caminando en las tinieblas. No estamos siendo verdaderos. Tenemos que ser una cosa para la gente y sabemos que por dentro estamos siendo otra cosa. Es terrible. Es terrible. Pero después de eso hay un segundo nivel que el pecado te lleva, que es donde tú empiezas a engañar a ti mismo, engañar a ti mismo. Entonces mira lo que dice, la secuencia del versículo dice así: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Esa es una etapa más avanzada, más peligrosa, más sutil, más desastrosa. Es cuando vives en pecado y de repente ya no te sientes más triste por el pecado. Tú empiezas a estar acostumbrado y ya no te molesta tanto el pecado. Luego tú miras dentro de ti y piensas que ni eres pecador más. Imagínate. Ya el pecado te ha engañado, te endureció tu corazón, te cauterizó tu corazón y ya tú eres un esclavo de él. Y si sigues en ese camino, va para el tercer punto, que es tratar de engañar a Dios. Y el texto dice así, el versículo 10: si decimos que no hemos pecado, hacemos a Dios mentiroso y su palabra no está en nosotros. Pero mira, si tú sigues en el versículo, vamos a encontrar la solución. Amén. Voy a hablar de la solución porque ya veo que están muy tristes. Caramba, qué palabra. Pero como yo les dije, esa palabra tocó mucho a mi corazón. Dios me exhortó en esa palabra. ¿Y cómo se resuelve el problema del pecado? El versículo 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mira para la persona que está a tu lado. No tenga miedo, tú eres más bonita que esa persona. Y diga: hay solución. Tenemos que confesar nuestros pecados. Amén. Y confesar los pecados, la palabra confesar quiere decir la misma cosa. Quiere decir concordar con Dios, decir que eso es pecado. No decir que fue por culpa de eso, por culpa de aquel, porque me hicieron hacer o porque es una falla, es una debilidad. No, es pecado. Hay que confesar, hay que admitir que es pecado. Y entonces el versículo después dice así, que si andamos en la luz, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Amén. Pero si estamos andando en la luz, ¿cómo vamos a tener pecado para limpiar? Pero mira, es que la luz es Dios. Dios solamente es luz. Y la luz revela lo que está escondido. Entonces la luz va a revelar nuestros pecados. Estamos caminando con Dios y uno de los señales que tú estás caminando con Dios y que tú estás creciendo es que tú empiezas a ver los pecados que tú tienes que abrir mano, que tú tienes que dejar. Entonces él dice, es un proceso de purificación. Tú vas caminando con Dios y tú vas en la luz y tú vas confesando tus pecados y Él te va limpiando y te va purificando. Amén. Amén. Hasta que lleguemos en Efesios 4:13, que dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Mira eso ahora: a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aleluya. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermanos.
Esa era la palabra que yo tenía para ustedes. Vamos a buscar el crecimiento espiritual como los bebitos desean la leche. Vamos a desear esto. Vamos a buscar. Y es a través de la gracia, a través de un relacionamiento con el Padre, para que Dios sea glorificado a través de nosotros. Es Cristo en nosotros la esperanza de la gloria. Amén. Amén. Amém. E eu quero dizer uma última palavra, que a salvação não é a respeito de pessoas malas que se tornam pessoas buenas. La salvación es al respecto de personas muertas que se tornan personas vivas. Aleluya. Eso es la salvación. Si tú no has entregado tu vida a Cristo, si Dios no es tu Señor, si tú no has entregado tu vida a Cristo, tú estás muerto. Tú estás separado de Dios. Es como una flor. Una flor, los hombres aquí son muy caballeros, me imagino que de tiempo en tiempo llevan a sus mujeres un buqué de flores, de rosas, y las mujeres les gusta, ¿verdad? Y las flores son bonitas, son bellas, y tú las pones en el jarrón y ellas parece que lucen todavía mejor, van abriéndose, pero de verdad esas flores están muertas. Desde el momento que la cortaste de la rosera, ellas empezaron a morirse. Pero lucían buenas y parecía que un momento lucían aún más bellas, pero ya estaban muertas. Mi hermano, nosotros sin Cristo somos muertos. Somos como esas flores, desconectadas de la fuente de vida que es Dios. Por eso yo dije que la salvación no es personas malas que se tornan personas buenas, sino personas muertas y que se tornan vivas en Cristo. Amén. Si tú no has entregado tu vida a Dios, ese es el momento. Dios está tocando en la puerta de su corazón. Y depende de ti abrirla o no. Él quiere te dar la vida. Él quiere sacarte de ese lugar donde tú estás desconectado de Dios. Y Él quiere conectarlo otra vez a Dios para que tenga la vida eterna y para que tenga la vida abundante aquí y ahora. Amén. Amén. Cuando yo estaba preparando ese mensaje, hablando de enanos, y yo empecé, me vino a la cabeza un enano famoso, que yo me imagino que ustedes conocen. Era un brasileño que lo llamaban de el pequeño gigante. ¿Quién conoce? Ah, Nelson Ned. Nelson Ned fue un enano famoso, un cantante que fue el primer cantante latinoamericano a vender más de 1 millón de copias en los Estados Unidos. Y él se puso muy famoso, pero con la fama vino las drogas, el alcohol, las mujeres. Pero él un día se convirtió. Un día le encontró a Jesús, gloria a Dios. Y yo estaba mirando las músicas de él después que se convirtió, porque él empezó a grabar músicas cristianas. Y hay una música que tiene todo que ver con lo que nosotros escuchamos hoy. Y yo soy un poco abusado, voy a cantar esa música para ustedes, si me permiten. Amén. Voy a tratar. Fíjense en la letra. Señor Jesús, tú eres mi adoración. Toda mi vida te la di con devoción. Por eso digo con mi canto,
que yo te adoro tanto, que tú eres para mí la luz de mi vivir, porque me sacaste de un profundo abismo, donde por mi culpa yo me caí. Y a ti clamé, clamé por tu poder, oh Jesucristo. Grité, Señor Jesús, líbrame de eso. Arráncame del pozo en que caí. Y así noté que solo después de haberme arrepentido, allí entonces yo fui socorrido por las misericordias del Señor Jesús, y me trajiste, Señor, de las tinieblas a la luz. Amén, Señor, aleluya, aleluya, Señor. Amén, Señor. Aleluias. Vamos a estar de pé. Queda-se aqui comigo enquanto vamos ministrando essa canção com nosso irmão Ale. Eu sei que tu que estás aí em seu lugar, você que está aqui, enquanto cantamos esta parte onde diz que Ele nos trasladou das tinieblas à luz, eu quero que tu, nesse momento, abra tu coração, porque hoje esta palavra habla de uma decisão, de algo que nós necessitamos, que é ter pacto, uma aliança. Quizás o inimigo te acusa, quizás tu passa por momento onde o inimigo trata de acusarte, dizer que não tem solução, pero servimos Deus que cambia, que hace nuevas histórias, que hace nuevas, que hace traer vida e vida em abundância. Vamos cantar mais pedacito dessa canção, Bob. Enquanto tu vas cerrar tus olhos e vai falar com Deus. Como tu estás hoje? Como está tu vida hoje? Em nome de Jesus. Senhor Jesus, tu eres mi adoração. Toda mi vida te la di con devoción. Em nome de Jesus. Por eso digo con mi canto que yo te adoro tanto, que tú eres para mí la luz de mi vivir, porque me sacaste de un profundo abismo, donde por mi culpa yo me caí. Y a ti clamé, clamé por tu poder, oh Jesucristo. Grité, Señor Jesús, líbrame de eso. Arráncame del pozo en que caí. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu quero que, se tu hoje queres fazer este pacto com Jesus, porque como falou nosso irmão através da palavra, Jesus está a la puerta e Ele toca, pero esta puerta se abre de adentro hacia afuera. Ele não vai entrar se tu não o invitas dizendo: Senhor, eu reconheço que necessito de ti, que el pecado contra ti, pero hoy yo quiero arrepentirme y entregar mi vida. Yo quiero orar contigo, de donde tú estés. Tú vas a hacer esa oración con fe, pero abre tu corazón y dile: Señor, yo reconozco que yo necesito de ti.
Yo quiero invitar toda la iglesia que haga esta oración conmigo, porque personas van a estar haciendo esta oración hoy por la primera vez. Van a estar reconciliando con el Señor. Muchos que estaban en el camino se apartaron por cosas del mundo, por mentiras, pero hoy es el día de reconciliación con el Señor. Él te ama y como Él dijo, por la gracia sois salvos. Eso no es por la ley, no es porque nosotros hagamos, es una decisión personal de decir: Señor, hasta aquí yo llegué, hoy yo quiero rendirme a ti. Vamos a orar y yo quiero que usted repita esta oración. Si tú hoy decides hacer esta oración, hágala de todo corazón. Dile así: Señor Jesús, hoy yo reconozco que el pecado contra ti. Yo quiero arrepentirme, entregar mi corazón. Entra en mi vida, transforma todo mi corazón. Yo ahora te recibo como único Señor y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias por perdonar mis pecados, por me recibir como tu hijo, como tu hija. En nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios.